Hola amigos, arcadianos de corazón, soy Yakcha y en esta ocasión les traigo una herramienta para el desarrollo de torneos presenciales o también conocidos como torneos offline. Este es el Yakcha Men Tournament Suite. Esta herramienta trae muchas innovaciones con opciones que solamente las podía encontrar en torneos online, pero que ahora están al nivel de un torneo offline. Y estoy seguro que cambiará la forma en cómo se desarrollan los torneos offline. Entonces, vamos a ello. Bien. Lo primero que vamos a hacer es ingresar acá al Yakchaman Tournament Suite. Vemos acá que tenemos la selección de los juegos. Podemos seleccionar cualquiera de los juegos que queremos activar con la herramienta, ¿no? Por ejemplo, tenemos el torneo de Champion Edition o el juego de Champion Edition en la velocidad de la 30 aniversario o en la velocidad del arcade original. Estoy dejando en la descripción un video que hice hace poco con la información de la diferencia entre la velocidad de la versión 30 aniversario y la versión del arcade. La versión 30 aniversario corre a 60 Hz o 60 frames por segundo, mientras que el arcade o la versión original corre a 59.6 Hz o 59.6 frames por segundo, ¿no? Y es un poco más lenta. Entonces sugiero que para torneos, tal como se ha jugado en torneos presenciales con la 30 aniversario, juguemos con la velocidad de Champion Edition 30 aniversario, ¿no? Entonces, una vez que seleccionamos ya nuestro juego, vamos a seleccionar los players, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, tenemos una lista de players, ¿no? Y usted puede agregar también nuevos players con el botón Add Player, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a agregar un nuevo player. Por ejemplo, vemos acá está el último, que es Hibi Kazar, y vamos a agregar un nuevo player que sería el compañero Ulgrot. Entonces, acá recomiendo que lo agreguemos en mayúscula, aunque no es una limitación. Y luego agreguemos el país. Se recomienda que se ingrese en 3 letras en mayúscula, ¿no? Por ejemplo, PER de Perú, sin acentos. Y le damos a aceptar y ya está. Y ya se agregó Ulgrot, ¿no? Entonces podemos seleccionarlo o también podemos escribir acá la selección rápida, ¿no? Por ejemplo, si presionamos Y, sale acá la búsqueda rápida, ¿no? Yakcha o Yurikawa. Si presionamos U, sale Ulgrot, ¿no? Y acá vamos a seleccionar a Yakcha. Ahí está. Una vez que ya seleccionamos nuestros players, vemos que hay algunas opciones adicionales acá, como el botón SWAT para intercambiar posiciones, ¿no? Yakcha Ulgrot o Ulgrot versus Yakcha, ¿no? En las posiciones de player 1 o player 2, ¿no? Podemos cambiar el tipo de partida, ¿no? Puede ser un casual, un FT2, 3, FT5, FT7, 10, FT20 o un BO10, ¿no? Entonces puede poner su partida. Vamos a ponerle un FT2 para que sea una partida corta. Y acá podemos ver que podemos ingresar el contador inicial. Por ejemplo, a veces pasa en torneos que se apaga la PC, se cierra el programa, el emulador, o de repente se desconecta un joystick y se interrumpen las partidas. Entonces se tiene que comenzar la partida desde un score ya predefinido, ¿no? Entonces acá podemos poner, por ejemplo, si la partida en FT5, por decir, iba 3-2, por decir, entonces ya la partida comenzaría con este score, ¿no? Entonces vamos a dejarlo con los valores por defecto, que es 0, ¿no? Un caso normal en FT2. Y una vez que ya hemos configurado los datos de los players, podemos presionar acá el botón Test Game, que me iniciará el juego, pero en modo test, para que yo pueda configurar los botones. Si lo iniciamos, por ejemplo, vamos a ver que no me sale ningún marcador, ¿no? Es el juego normal, sin marcador, sin ningún plugin adicional, es el juego tal cual, ¿no? Para que yo pueda presionar este tab y acá seleccionar los botones, ¿no? Bien, una vez que terminé de seleccionar los botones de ambos players, ya puedo darle en Start y comenzamos el desafío. Ahí ya estamos iniciando. Y vemos que en la parte superior se encuentra el marcador. El nombre del player 1 se encuentra a la izquierda y el nombre del player 2 a la derecha, ¿no? En este caso, Ulgrot versus Yakcha. En la parte central se encuentra el tipo de desafío, en este caso un FT2. Pero como hemos visto, se puede seleccionar el tipo de desafío desde el mismo menú del
del programa, entonces vamos a ver que cuando se gane la pelea, el ganador obtendrá el puntaje, ¿no? Y eso se verá reflejado en el marcador. Entonces este marcador es una de las primeras innovaciones que está incluido acá para torneos offline. Y ahora vamos a ver la segunda novedad. Pero vamos hasta llegar al final. Bien, ya acá Ulgro ganó la pelea a Yaksha. Y vemos que el marcador se ha incrementado en 1, ¿no? Entonces ahora en torneos offline también se puede tener un marcador. Y lo que vemos es que el texto es bastante legible para que pueda en sus grabaciones en su canal de YouTube o de TikTok pueda tener este score, ¿no? Y que sea bastante legible en sus transmisiones. Bien, vamos a la pelea. Pero antes vemos que el stage ha cambiado. El escenario, el anterior era el escenario de Ken y ahora estamos en el escenario de Chun-Li. Fíjese que esta es la segunda novedad de la que hablaba. Los escenarios aleatorios. Entonces cada vez que un jugador gane la pelea, se va a cambiar de escenario aleatoriamente. Inclusive los escenarios de Vega, Balrog, Sagat o Bison están disponibles también y en cualquier escenario aleatoriamente va a comenzar, ¿no? Justo Ulgro va a llegar acá a ganar y el marcador aumentó 2-0 y sale el mensaje Ulgro win, ¿no? Entonces cada vez que se gana sale el mensaje y vamos a ver que se cierra automáticamente. Ahí está, sin necesidad de que presionemos nada. Y esto lo hace, ¿por qué? El Judgment Tournament Suite funciona con la versión oficial de MAME. Entonces, en la carpeta MAME, usted puede poner la última versión oficial de MAME. Y en la carpeta IMP de Inputs, se acaba de guardar el último juego. Esta es otra de las novedades que tiene, ¿no? Ya hemos visto la primera novedad que tiene stage aleatorios, ¿no? O escenarios aleatorios, ¿no? Cada vez que se cambia de pelea. Y la segunda novedad es que graba los inputs. Entonces, cuando grabamos los inputs, se genera dos archivos. El archivo de inputs, que la pelea que hemos tenido entre Ulgro versus Yaksha, que ha demorado 2 rounds. Fíjese que ocupa poco, 78 KB, no ocupó mucho. Esta es una gran ventaja porque luego estos archivos no van a ocupar mucho espacio en su disco, sobre todo para máquinas antiguas donde no hay mucho espacio en el disco. Y fíjese que se genera un archivo CFG donde acá está la configuración de esta partida, ¿no? Entonces los dos archivos son necesarios para luego reproducir esta partida. Entonces acá queda el marcador, por ejemplo, el marcador de la última pelea fue 2-0 a favor de Ulgro, acá ha quedado. Entonces, cuando se vayan jugando más partidas, acá van a aparecer más archivos de grabación con el score y con el archivo input de grabación. Entonces, esta es una gran ventaja en torneos, porque generalmente en torneos presenciales no se tenía la posibilidad de grabar todas las partidas, ni siquiera los encuentros casuales antes del torneo. Pero con esta opción ya podemos grabar todos los encuentros casuales con los nombres de los participantes y con el score, ¿no? Y luego los podemos reproducirlas en el emulador, en el MAME, para luego grabarlas posterior al torneo con excelente calidad, ¿no? Entonces, generalmente en torneos presenciales solamente se grababan las partidas más importantes, las que estaban conectadas a la máquina de los caster, pero ya con esta opción va a tener la opción de grabar todas las partidas del torneo y todos los casuales y luego grabarlos y subirlos a su canal de YouTube o su canal de TikTok, ¿no? Etcétera,
y reproducirlas en alta calidad, todas las partidas. Esta es la gran innovación que tenemos para torneos offline, ¿no? Bien, ahora, ¿cómo se reproduce esta partida? Bien, lo que tenemos que hacer es ir al Judgment Tournament Suite y darle acá a la opción Replay Input. Ahí está. Vamos a la carpeta MAME Input, ¿no? Que está dentro de esta carpeta, MAME Input o IMP. Y seleccionamos el archivo de input. Recuerde que esto es muy importante. No vaya a cambiar de nombre estos archivos, ni vaya a borrar uno de ellos. Los dos archivos son importantes para que pueda reproducir su partida de una manera fiel a la que se jugó originalmente. Lo bueno es que acá tiene la fecha en que se jugó con la hora, la fecha y hora exacta, el tipo de partida, FT5, FT2, los participantes y el score, ¿no? Ok. Ahora vamos a reproducir, seleccionamos el archivo input, lo reproducimos y vamos a tener la partida, ¿no? Tal cual. Ya no estoy presionando nada, es la partida tal cual como se acaba de grabar, ¿no? Ahí se están seleccionando los players y fíjese que el despliegue va a ser igual, tal cual se grabó la partida original, los mismos stage, inclusive si los stages han sido aleatorios, los mismos se van a seleccionar. El marcador también va a cambiar en la parte superior de acuerdo a cómo vayan progresando las partidas, ¿no? Entonces, de esta manera usted va a poder tener todas sus partidas grabadas, ¿no? En torneos offline y no se la va a perder ninguna, ya que las va a poder luego reproducir y pasarla en sus canales de YouTube o de TikTok y mostrarle a las partidas que se han jugado offline a todo el público, cosa que antes era bastante difícil, ¿no? Tenía que grabarlo con el celular y era muy engorroso, ¿no? Pero ahora con esta nueva opción tiene ya todo ese potencial para poder transmitir varias partidas, ¿no? Entonces vemos ahí en la parte superior que justo el marcador ha cambiado 1-0 a favor de Ulgro, ¿no? Entonces vemos que el marcador está funcionando tal cual se grabó también. Y si pasamos ahora al segundo match, vamos a ver que va a salir el mismo stage que era el de Chun-Li, ¿no? Se escogió Chun-Li roja y ahora sale el mismo stage que era Chun-Li, tal cual se grabó el original, ¿no? Ok, entonces vamos a cortar ahí. Entonces esa es la opción de Replay Input. Ahora tenemos la opción también, tenemos el botón de opciones, ¿no? Donde podemos cambiar algunas opciones del juego. Acá, por ejemplo, tenemos la opción de activar la grabación del desafío, ¿no? O de la partida. Si lo desactivamos, ya no va a grabar la partida, aunque no lo recomiendo. Luego tenemos la opción de activar el escenario aleatorio o el stage aleatorio, ¿no? Recomiendo dejarlo activado para jugar en cualquiera de los dos escenarios. Si lo desactivamos se va a jugar de la manera tradicional, ¿no? Que va a empezar en los stages tradicionales como el de Onda o Sanje y que se quede en ese stage hasta que finalice la partida, ¿no? Recomiendo dejarlo activado. Luego tenemos la opción de cómo se maneja Vega en el stage de Vega, solamente en la versión de Champion Edition. Lo que pasa es que en la versión original de la Champion Edition, si usted llega con Vega al stage de Vega y hace el Barcelona, se va a colgar de la reja en vez de colgarse de la esquina. Ese es un bug, ¿no? O un error de los desarrolladores. En la Champion Edition no debe permitirse que se cuelgue de la reja porque si no es una desventaja para Vega. Entonces, si usted quiere que Vega se cuelgue de la reja en el escenario de Vega, le ponemos desactivado. Si quiere que Vega se cuelgue de un extremo de la pantalla, como se cuelga en los otros escenarios cuando hace el Barcelona, hay que dejarlo acá en la segunda opción, que es la opción por defecto. Y si queremos saltear el escenario de Vega, le damos acá, ¿no? Entonces recomiendo dejarlo en la segunda opción, ya que vamos a dejarlo con las opciones por defecto. Y luego tenemos la opción de joysticks. Acá en la opción de joysticks podemos configurar los joysticks, ¿no? Esta opción la voy a dejar para otro video, ya que tiene varios detalles. Vamos a dejarlo aquí, pero puede ir probándola esta opción, ¿no? Espero que les haya gustado. Vamos a darle acá en About.
Los invito a que visiten mi canal Yakcha Games, ¿no? Tanto en YouTube como en Facebook. Pueden entrar con estos dos botones y la herramienta, el Yakcha Main Tournament Suite, la va a encontrar en la descripción para que la pueda descargar. Espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la siguiente. Adiós.